Saludos, hermanos. Hoy continuamos con la serie sobre valores bíblicos ejemplificados en mujeres de la Biblia. Vamos a mostrar enseguida el documento. Ahí está, tenemos este título, Cifra y Fua, las parteras y el decreto de muerte. Así que va a hablar este estudio de hoy de dos mujeres que ilustraron unas virtudes excelentes que deberían adornar todas las mujeres creyentes de hoy día. Cifra y Fua. Fua. Cifra significa adornar y Fua significa brillar. El primer punto es que el pueblo hebreo se hallaba en esclavitud en Egipto en los tiempos de Moshe, ¿verdad? Moisés. Y tenemos aquí en Éxodo 1, 13 y 14, dice, y los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre y amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo y con toda labor de campo, y en todo su servicio los obligaban con rigor. Ese es lo que llaman en inglés el setting, el trasfondo de la historia, ¿verdad? Donde se desarrolla el trabajo de Cifra y Púa. Vamos a ver qué nos dice la escritura sobre estas dos mujeres. El punto 2, las escrituras predicen que se repetirá una situación similar en el tiempo del fin. Vamos a leer unos cuantos pasajes aquí. Nos dice en Revelación 13:16, y ordenaba cierto poder, que menciona ahí en ese capítulo, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos o esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí está. Está hablando de algo que habría de suceder en el tiempo del fin. Y hay más. En Revelación 19, 17 y 18 dice, y vi un ángel de pie en el sol que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo: vengan, congréguense a la cena, a la gran cena del poderoso, que coman carne de reyes, de capitanes y de poderosos, carne de caballos y jinetes, y carne de todos, libres y siervos o esclavos, pequeños y grandes. O sea, en el libro de Revelación, llamado Apocalipsis en griego, se describe unas escenas de una persecución grande realizada por los gobiernos en el futuro, o sea, en el futuro de Juan el Revelador. Cuando Johanán o Juan recibió esa visión, pues para su futuro eran estas profecías o predicciones por medio de símbolos, de señales, de visiones, etcétera, ¿no? Y aquí está prediciendo, como con la metáfora de una cena para las aves, para que coman carne. Eso es obviamente una metáfora, ¿verdad? Pero es una señal profética de una gran persecución que se desarrollaría en los tiempos futuros para Juan. Posiblemente son los tiempos presentes para nosotros, de persecuciones y muertes y esclavitud y todos esos conceptos negativos. Muchos interpretan que Estados Unidos es el poder representado por la bestia de dos cuernos que se menciona también en Revelación, dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando Estados Unidos haga obligatoria la observancia del Domingo de Roma. Eso lo enseñan en varias iglesias distintas. Estados Unidos no será el único que podría rendir homenaje al sistema papal mundial. Eso fácilmente se podría cumplir con todo el protestantismo, o si no, por la mayor parte del protestantismo, que alguna vez se van a unir, según las profecías, al poder mayor, que actualmente es el papado romano, para gobernar el mundo. Vamos a ver qué más nos dice este estudio. Está hablando de desobediencia civil. Lo que estamos tratando hoy
con esas dos mujeres que ya mencionamos es desobediencia civil. Vamos a ver el punto 3. Cuando el Estado impío decreta destrucción. Éxodo 1, 15, 16 dice, entonces el rey de Egipto, el faraón, habló a las parteras de las hebreas, una se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos, miren el sexo. Si es niño, mátenlo. Y si es niña, que viva. Fíjense de qué está hablando ahí. Algunos rabinos judíos dicen que esas parteras eran egipcias, que estaban al servicio de los hebreos. Pero en la interpretación general entre los rabinos judíos es que eran hebreas, parteras hebreas. Entonces, fíjense la orden que le da el gobierno. Estamos hablando aquí del gobierno de aquel tiempo, el gobierno de los faraones. Cuando asistan a las hebreas en sus partos, miren el sexo, ¿verdad? Del bebé. Si es niño, mátenlo. Y si es niña, que viva. ¡Wow! Eran parteras hebreas, lo más probable, y por lo tanto eran parteras obedientes a la voz del Creador, del Todopoderoso, del pueblo de Israel. Así que aquí tenían un problema serio. Hoy día hay, aunque de manera diferente, hermano, se está cumpliendo en parte esa, esa profecía, esa predicción. La profecía viene más adelante, ¿verdad? Pero este es el hecho que se menciona, después se mencionará la profecía. Pero cuando nosotros, las parteras de hoy día no hacen eso, ¿verdad? Ningún gobierno le ha pedido que hagan eso, porque eso era otro contexto, otro tiempo. Lo que está de moda hoy día es el aborto, y que aunque es diferente el caso, no es tan diferente, es muy parecido el asunto que tiene que ver con dejar vivir un bebé o hacerlo morir. Vamos a ver. El Satán fue el instigador de aquel plan homicida en el tiempo de Faraón y de Moisés. Sabía que entre los israelitas, el Satán sabía que entre los hebreos se habría de levantar un libertador para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Y al inducir al faraón a destruir a los niños varones, por eso dijo el faraón que solamente los varones mataran, esperaba derrotar el propósito divino. Esa era la idea de esa orden gubernamental, ¿verdad? De aquel tiempo. Pero aquellas parteras hebreas, dice la escritura, temían a Yahweh. Eso quiere decir, respetaban a Yahweh el Todopoderoso y no cumplieron el cruel mandato. Hicieron desobediencia civil, que es como se llamaría en tiempos modernos, ¿verdad? Lo que ellas hicieron. Y Yahweh aprobó su conducta. Se negaron a matar a los bebés. Y el Todopoderoso aprobó esa conducta y las hizo prosperar. Miren, dice la próxima cita. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen en el río a todo hijo que nazca y a toda hija preserven la vida. Ese fue el decreto gubernamental de aquel tiempo. ¿Ok? Pero el Todopoderoso no permitió que aquello sucediera. El punto 4, al no ejecutar la orden infanticida del faraón, las parteras Cifra y Púa ejemplifican la desobediencia civil, ya lo hemos mencionado. Vamos a leer en Éxodo 1, verso 17, donde lo dice claramente, pero las parteras temieron a Elohim, Elohim quiere decir el Todopoderoso, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ahí está, desobediencia civil. Tenemos que aprender ese concepto porque es probable que si no nosotros, algunos de nuestros descendientes tengan que hacer algo como eso, ¿verdad? Cuando el gobierno te mande a matar eh, a alguien, o bebé, por ejemplo, cuando pasen leyes que aprueben la matanza de bebés, ¿qué vas a hacer? La lección de hoy es sobre estas dos parteras, sobre lo que debemos hacer.
Vamos a seguir leyendo. En Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles, dice ahí el pasaje, respondieron, es preciso obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Y ahí está el asunto resuelto. ¿Qué hay que hacer? El gobierno permite, vamos a decir, todavía quizás no manda que se hagan los abortos, pero permite que se hagan los abortos casi indiscriminadamente. Y ahora no es cuestión de dejar vivos a las niñas y matar nada más que los niños. Ahora es, ya ustedes saben, no hay que hablar mucho de eso. Todo el mundo sabe cómo es que los defensores del aborto hacen todo lo que se pueda para que se legisle de parte de sus respectivos gobiernos una aprobación para los abortos indiscriminados. En algunos casos sí son discriminados, pero en otros casos no. ¿Ok? Pero aquí está la orden divina, hermano. Lo que dijo Pedro, el apóstol del Mesías. Es decir, preciso obedecer a Yahweh, a Todopoderoso, antes que a los hombres. Ah, que ahora el gobierno dice que eso no es malo, pues está permitido. Bueno, eso es lo que dice el gobierno, pero eso no es lo que dice el Creador. Entonces es preciso, dice Pedro, obedecer al Creador antes que a los hombres, antes que a los gobiernos. Vamos a ver el siguiente, primero un comentario y después el siguiente punto. Una de las trampas de los demonios consiste en mezclar el error con la verdad para disfrazar el error. Los propulsores del movimiento actual a favor del aborto pueden propagar reformas que el pueblo necesita. Pueden hablar de principios que estén en armonía con la Biblia, algunos, pero mientras mezclen con ellos, mientras mezclen con ellas, con esas cosas, algún requisito contrario a la ley del Creador, los siervos de Yahweh no pueden unirse a ellos. Los siervos del Todopoderoso, del Creador, están llamados a oponerse a leyes gubernamentales o de donde vengan, que estén en contra de los principios de los 10 mandamientos, por decir un ejemplo, ¿verdad? Que es la esencia de la ley del Todopoderoso. Todo lo que esté en contra de esa ley, hermanos, no tenemos que obedecerlo, porque tenemos que obedecer al Creador primero, ya lo dijo el apóstol, antes que a los hombres, antes que a los gobiernos, que son a menudo perversos también y corruptos. Punto 5. Al demandar respuesta de las parteras, Cifra y Fua, ante la corte del faraón, se prefiguraba un evento futuro de control gubernamental. Eso es como una profecía en símbolo, ¿verdad? En contraste con la orden del faraón, la misión del Mashiach fue preservar la vida. Ahora vamos a ver algo más. En Éxodo 1:18, el rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó, ¿por qué han preservado la vida a los niños? Ampliando un poquito más, ¿verdad? Les dije que si era niña, podían dejarla vivir, pero si era niño el que habría de nacer, tenían que matarlo, porque ahora han preservado la vida a los niños, a los varones. Esa fue la confrontación del gobierno frente a o contra a las parteras. ¿Ok? Ahora miren Mateo 10, 17 y 18 dice, guárdense de los hombres, o sea, de los gobernantes, porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. Aún ante gobernadores y reyes serán llevados por mi causa. Está hablando el Mesías aquí, para que den testimonio a ellos y a los gentiles. Y hay otra profecía más fuerte todavía. En Mateo 10, 21 y 22 dice, el hermano entregará a muerte a su hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso lo estamos viendo ahora mismo. Ya esta misma semana en que estoy hablando, o la semana anterior se habló de unos hijos o un muchacho que mató a sus padres. Y también se ha dado al revés, padres que han matado a sus hijos. Y sigue diciendo, ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Cuando la religión es aguadita, como
como cuando hablan del Señor, el Señor para aquí, el Señor para allá, como que todo está bien, ¿verdad? El Señor, ¿quién es el Señor? Pues el Señor. ¿Y cómo se llama el Señor? Pues el Señor. Es lo que parecen decir los cristianos de hoy día, ¿verdad? Pero cuando se habla de su nombre, que es Yahweh, y eso es el único nombre que se menciona en la Escritura como nombre propio, porque hay títulos. El Todopoderoso tiene muchos títulos, pero nombre propio, uno solo, Yahweh. También se puede decir Yahvé, ¿verdad? Eso es un detallito gramatical nada más. Ahora sigue diciendo, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, ¿qué? ¿En qué? Dice, cuando sean odiados por causa de mi nombre, entonces el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que se deje intimidar por las presiones sociales o por los edictos gubernamentales para violar la ley del Todopoderoso, del Creador, los que se dejen llevar por eso, pues no van a tener la bendición de la salvación, hermano. Ahora dice, el que persevere en su fidelidad hasta el fin, ese será salvo. Y en Juan 10:10, el Mesías sigue orientándonos a través de los apóstoles. Dice, el ladrón no viene sino hurtar, matar y destruir. Esa es la obra del maligno. Dice el Mesías, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Mesías favorece la vida, hermanos. Y él lo que hace es la voluntad de su Padre Celestial, ¿verdad? Es la preservación de la vida. No es nuestra misión eliminar o permitir que se elimine la vida, así nomás con nuestra aprobación. No, ok, cuando se unan todos los poderes de la tierra para combatir contra los mandamientos del Creador, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, según Revelación 13:16, se conformen a los decretos de la religión romana y observen el falso día de reposo. Eso es uno de los ejemplos relativos a el llamado a obedecer o desobedecer. ¿Ok? El Todopoderoso dice que Él escogió para nosotros el séptimo día de la semana como señal de la relación entre Él y su pueblo y como día de reposo. Roma, la religión romana dice no, ahora es el domingo, el día de reposo. ¿Ok? Esa es la disyuntiva. Esa es la confrontación. Todos los que se nieguen a someterse al imperio romano que va a resucitar eh, podrían ser castigados por la autoridad civil. Entonces, el Todopoderoso recompensa a quienes lo obedecen en el acto de preservar la vida humana. Disculpen, hermanos. Vamos a leer eso otra vez. El Todopoderoso recompensa a quienes lo obedecen en el acto de preservar la vida humana, no de matar la vida humana, no de despreciar la vida humana. Él favorece la obediencia y favorece a los que le obedecen en el acto de preservar la vida humana. Esto lo debemos aplicar no solamente a la cuestión del aborto, si abortar o no abortar, sino también a la cuestión de matar o no matar, en general, toda privación de la vida humana es un homicidio. Matar a una persona, no importa la causa que sea, o la razón, o la supuesta razón que tenga la persona para matar al otro. No. La misión humana, especialmente de los creyentes, es preservar la vida, no matarla. En Éxodo 1, 19 al 21, vamos a aprender una lección aquí que pocos predicadores dicen. Las parteras, Cifra y Fuga, respondieron cuando el faraón las confrontó, ¿no? ¿Cómo es que yo le dije que mataran a todos los varoncitos? Pues, ¿por qué los dejaron vivir? Las parteras respondieron,
Las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Y Elohim, vamos a detenernos aquí un momentito. ¿Eso era verdad o no era verdad? Las parteras no dijeron la verdad. ¿Qué nos enseña eso? Quizá algunos predicadores no estén de acuerdo conmigo en esto. Esto nos enseña que cuando se trata de defender o matar a una persona, incluso es aceptable mentir para salvar la vida de la persona, de lo que sea, ¿no? En el caso, por ejemplo, del aborto, pues del bebé que está por nacer. Y lo mismo se aplica a cualquier acto, hermanos, que tenga que ver con quitar la vida o preservarla. ¿Mm? Si a ustedes lo obligan a quitarle la vida a alguien y usted inventa una excusa para no hacerlo y no lo hace, usted le salvó la vida. No importa si usted mintió, porque fue para salvar la vida. El pecado está en mentir para provecho propio, mentir para perjudicar al otro. Ese es el pecado en términos de mentira. Pero mentir para salvarle la vida a otro, esto nos enseña que es correcto. ¿Ok? Y si no, lean ese pasaje otra vez. Mira, las parteras respondieron, las hebreas, las mujeres hebreas no son como las egipcias, es mentira. Son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Bueno, pero no fue por eso que ellas permitieron la vida a los niños. Era porque simplemente no cumplían la orden del faraón. Y Elohim hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó, el pueblo hebreo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras respetado a Elohim, o sea, el Creador, a Todopoderoso, lo que traducen casi siempre como Dios, Él le dio numerosa prole a las parteras. Y en aquellos tiempos eso era una bendición grande, tener muchos hijos. ¿Ven el punto, hermanos? Entonces hay que ser justos y sobre todo ser este, listos, o sea, estar listos, preparados para obedecer al Todopoderoso antes que a los hombres. Es lo que leímos al principio, ¿verdad? En el periodo final de la historia de esta tierra, Yahweh obrará poderosamente en favor de los que se mantengan firmes en favor de lo correcto. Sus escogidos permanecerán inconmovibles. Ahí tenemos una promesa de protección. Los protegerán mensajeros celestiales con gran fortaleza. Y Yahweh se revelará en favor de ellos como el poderoso que puede salvar a los que ponen su confianza en él. O sea, todo este párrafo se deduce de las enseñanzas de las escrituras sagradas. ¿Mm? Los escogidos serán en estos tiempos finales, cuando se desate alguna persecución contra los fieles, contra los creyentes y los observantes de las leyes del Todopoderoso, serán protegidos por los ángeles. Eso es lo que dice ahí, por los mensajeros celestiales. O sea, eso es un párrafo que recoge, ¿no? No es que esto sea un pasaje bíblico, pero este es un párrafo que recoge la enseñanza y la sintetiza, la enseñanza de muchísimos pasajes de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver algo más sobre el decreto de muerte. El edicto del faraón prefiguraba otros edictos futuros, que vamos a ver ahora uno de ellos, en el tiempo del Mashiach y también en el tiempo del fin de esta era en que nos ha tocado vivir. En Éxodo 1:22, para tener el trasfondo otra vez, entonces el faraón ordenó a todo su pueblo, ahora no era a las parteras, Faraón ordenó a todo su pueblo, los egipcios, echen al río a todo niño hebreo que nazca y preserven la vida a toda niña. O sea, ahora no era cuestión de matarlos al nacer, sino después de haber nacido, todos los niños recién nacidos había que echarlos al río según la orden del gobierno en ese tiempo. Todo niño varón, obviamente, que nazca, había que echarlo al río, matarlo.
¿Cuál es la diferencia entre matarlo cuando nace o matarlo después de haber nacido o matarlo antes de que nazca? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Matar a un bebé antes de que nazca, o sea, en el vientre de su madre, es lo mismo que matarlo al momento de nacer y lo mismo que matarlo un tiempo después de que haya nacido. Eso no solamente es obvio, sino que también es un principio bíblico, por todo lo que estamos, y esto que estamos hablando acá es un fragmento de todo lo que enseñan las escrituras respecto a la vida y la muerte y al homicidio, el asesinato y a todas esas cosas. Miren Mateo 2:16. Cuando Herodes se vio burlado por los magos, esta es una historia larga, estamos resumiéndola en un parrafito. Cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Betlehem y en sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los sabios. Ya ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? Herodes quiso matar al Mesías y como no sabía exactamente quién era, mire la barbaridad que ordenó ese gobernante. Porque los magos ya ustedes saben la historia, ¿no? Los magos no le dijeron dónde había nacido. Entonces, cuando se vio engañado Herodes por los magos, o los magos no es una buena traducción de esa palabra. En realidad esa palabra que se traduce como magos significa los sabios del oriente. Se enojó mucho, entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Betlehem, en esa ciudad nada más, porque ahí fue que nació, que habría de nacer el Mesías, y de hecho nació el Mesías ahí, en el siglo I. ¿Y por qué de 2 años para abajo? Porque a diferencia de los que pintan los pintores ahí en el cuadro del nacimiento del Mesías, que ponen al Mesías en un pesebre con la mula y el buey y todas las cuestiones y los tres sabios del oriente visitando al niño en ese establo, eso no fue así, eso es incorrecto. Cuando llegaron esos sabios a visitar al niño, ya había nacido y no solamente había nacido, sino que vivían en otro lugar. Y vivían en una casa, los dice allí, que la estrella se posó sobre una casa y ellos entraron a una casa, no fue un establo, pero eso es un paréntesis, ¿verdad? Sobre un detalle que quizá no tiene mucha importancia en este momento, solamente para explicar por qué mandó a matar a los niños de menores de 2 años. Porque de acuerdo al cálculo que le habían dado esos sabios a Herodes, el nacimiento había pasado 2 años antes, más o menos. ¿Eh? Y por eso es que mandó a matar los niños de 2 años para abajo, porque entre esos tendría que haber incluido al niño Mesías. Porque fíjense, fue conforme al tiempo que había averiguado de los sabios. O sea, Herodes preguntó, ¿cuándo fue que nació? ¿Cuánto tiempo hace que nació el rey de Israel? Porque ellos vinieron a visitar al rey de Israel. Y de acuerdo a lo que ellos dijeron, pues él calculó que había de ser menos de 2 años, quizá poco menos. Y por eso mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Ese fue el gobierno el que hizo eso. Herodes, el gobernante de aquel tiempo. Ahora, en Juan 16, 2 al 4, dice algo más. Esto es una profecía del Mesías mismo respecto a sus discípulos. Los expulsarán de las sinagogas. Hoy día podría decirse de las iglesias. Y aún viene la hora cuando el que los mate pensará que rinde servicio al poderoso. Eso pasó en tiempos atrás, en los tiempos de la Inquisición. Ustedes saben cómo el catolicismo se hizo de las suyas, matando a todos los que no profesaran la fe católica. Claro, eso ha cambiado, ¿verdad? Ya la cosa no es así. Pero lo que quiero decir que eso es un dato histórico, ¿m? Y que podría repetirse. Dice, les harán esto porque no han conocido al Padre ni me conocen a mí. Les digo esto para que cuando llegue esa hora se acuerden
de que ya se lo había dicho. Y eso se cumplió, ya mencioné un caso, por allá en la Edad Media, en los que la iglesia oficial católica romana mandaba a matar a lo que ellos llamaban los herejes. Los herejes eran cristianos católicos, pero que creían diferente, que empezaron a enseñar diferente, porque no aceptaban la doctrina falsa que enseñaba la iglesia en ese tiempo. Respecto a las bulas, por ejemplo, las bulas, el perdón de los pecados, porque lo podían hacer los curas si le pagaban dinero, etcétera, etcétera, entre otros muchos errores que proclamaba esa iglesia en aquel tiempo. Mm, Pues eso ya se dio ese caso. Eso es un hecho histórico, eso está en la historia de la iglesia, esa matanza. Por lo tanto, no nos debe extrañar que alguna vez pudiera repetirse, aunque no de la misma manera, pero pudiera repetirse una persecución similar a aquella, aunque no sea exactamente igual, ¿verdad? En el futuro, ¿por qué no? Hay el potencial en todas esas religiones para hacer eso. Revelación 13:15 dice: otra vez en profecía, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia. En Apocalipsis se representan los gobiernos por bestias. Símbolo de los gobiernos son las bestias. Interesante, ¿verdad? Para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. No vamos a entrar ahora en un análisis. Muchos predicadores lo hacen y está bien, de cómo es que, qué es lo que quiere decir eso, cómo se cumple o se cumplirá eso. Todo el que no adore a la bestia ni a la imagen de la bestia se le va a dar muerte. Pero no olviden que leímos ya algo anterior, que los fieles siervos del Todopoderoso Yahweh serán protegidos por ángeles. Así que no tienen que estar muertos de miedo ahora por esa amenaza, ¿verdad? De la posibilidad de que eso suceda. Bueno, muchos seres humanos de todas las naciones se podrían ver en riesgo de ser arrojados en una injusta servidumbre, por lo menos. Muchos de los leales a Yahweh podrían pasar días difíciles. Seguramente ningún gobernante humano se ofrecerá a socorrerlos. Hermanos, cuando llegue el tiempo de esa persecución predicha ya por los profetas y por el Mesías mismo, de parte de los gobiernos contra los fieles creyentes en el Mesías y en Sagradas Escrituras y todo lo demás, va a ser tiempos difíciles. Y acuérdense de algunos principios que hemos mencionado aquí. Si tiene que mentir por salvar la vida de otra persona, es válido, porque a un gobierno perseguidor, a un gobierno déspota, a un gobierno criminal, no hay por qué decirle la verdad respecto a, por ejemplo, ¿dónde está fulano que estaba buscando? Yo no sé. Esto me recuerda a un cuentecito que me hacía mi abuelita cuando estaba todavía viva, de cierta señora que vivía en su pueblo, según me da el cuentecito. Era una ancianita muy buena, muy santa, nunca decía mentira, nunca engañaba a nadie, etcétera. Y un día vino, pasó por su casa, cerca de su casa. De hecho, llegó al balcón de su casa pidiendo algo de comer y de beber porque lo estaba persiguiendo la policía para apresarlo. Ella sí le dio algo de comer y algo de beber, y el hombre siguió huyendo de la policía. Y entonces al poco rato llega la policía y le pregunta a la señora: oiga, me pasó por aquí un hombre así, 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 que venía corriendo. Ella, que usaba mangas, camisa o una bata de manga larga, como estas mangas así, y ella, mi abuelita, ilustraba eso cuando me hacía ese cuentecito. Y dice que la respuesta de la viejita fue que empezó a rascarse aquí el codo, o el codo no, quise decir la muñeca. Empezó a rascarse aquí y a la misma vez le decía: por aquí no ha pasado.
Y ellos siguieron corriendo detrás del hombre. ¿Por qué lo perseguían? Ella no sabía. Ella mintió, yo no sé si mintió, porque ella lo que dijo es que por aquí no ha pasado. ¿Verdad? Ese es el chiste del cuentecito. Pero ilustra la verdad que ya hemos mencionado, que aunque otros no estén de acuerdo conmigo, yo me atrevo a decir que para salvar la vida o la seguridad de una persona, decir algo que no es verdad, una mentira, no debería ser malo, por lo menos. En mi opinión, no es malo. Si los que creen que es malo, pues no lo hagan. ¿Ok? Pero de las historias de la Biblia también aprendemos eso. Acuérdense de lo que dijeron las parteras. Dijeron una mentira para justificar que no mataban a los bebés varones. Bueno, pero esa es la única excepción. No quiere decir que ahora vamos a estar diciendo mentiras para cualquier cosa. No, estamos hablando de salvar la vida de otra persona o quizá de uno mismo, ¿verdad? Punto 8 y final. En los últimos días tenemos evidencias bíblicas de que seremos perseguidos. Vamos a ver, Revelación 24. Esta visión se le presentó a Johanán, a Juan, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi, que es como quien dice, juicio final. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Yahoshua y por la palabra de Yahweh, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca de su frente, en su frente ni en su mano. ¿Ok? Se fue la visión. Ahora, hay algo más. Mateo 24, 9 y 20. Entonces los entregarán para ser maltratados y muertos. Es el Mesías hablando. Y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y 20, verso 20 dice, oren que su vida no sea en invierno ni en sábado. Eso lo que quiere decir es que como el sábado, aún en aquellos tiempos todavía se observaba, aún entre la fe supuestamente llamada cristiana ahora, pero era la fe mesiánica nazarena, se observaba el sábado. No fue sino hasta el siglo III, después de Mesías, que empezó, que cambiaron las cosas, que la iglesia romana cambió el día de reposo del sábado al domingo. Pero hasta ese tiempo, hasta poquito antes del siglo III, todavía todos los cristianos guardaban el sábado, igual que los judíos. ¿Ok? Ahora mira lo que dice. Oren que su huida no sea en invierno ni en sábado. Lo que quiere decir es que oren, oren para que puedan huir fácilmente, que no se les haga tan difícil como es o sería huir en invierno, donde no cae nieve, pues esto no aplica, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, en lo que llaman ahora Palestina, en Israel, caía nieve, igual que en Estados Unidos, en el norte, etcétera, etcétera, y otros países. Entonces es muy difícil escapar, ¿verdad? Huir en invierno bajo una nevada. Y lo mismo para los observadores del sábado, pues sería muy difícil irse a correr, escapar, eh, para salvar la vida el sábado también. Bueno, el punto es que esto nos enseña que habría una persecución de los fieles observadores de las leyes del Todopoderoso. En Mateo 10:23 dice, esto es importante, más importante de lo que parece, por lo que les voy a decir después. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel sin que venga el Hijo del Hombre. Eso se aplicó específicamente en el siglo I, cuando hubo una persecución contra los judíos por parte de Roma y contra los creyentes discípulos del Mesías, que eran clasificados igual que los judíos. Y él le dijo esa palabra. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay algunos religiosos que
van al extremo de decir, no, si es por cuestión de la fe, tú tienes que dejarte matar. Ah, sí, no me diga. Mire el consejo que nos da el Mesías. ¿Mm? Y no es un pastor el que está hablando, es el Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Entonces no es malo huir cuando están tratando de matar a uno, obvio. Bueno, cuando los decretos promulgados por gobernantes corruptos contra los que observan los mandamientos de Yahweh suspendan la protección del gobierno y los abandonen, los siervos de Yahweh tendrán que huir y mantenerse en el anonimato, tal vez en lugares solitarios. Muchos encontrarán refugio y darán gracias a Yahweh por las fortalezas de rocas, como dice Isaías 33:16. Hermanos, no hace falta profetas modernos. Perdón, mis hermanos, todavía estoy muy mal de la garganta. No hace falta profetas modernos que nos muestren estas cosas. Desde hace mucho tiempo, el Mashiach mismo, el Hijo del Todopoderoso, nos dio advertencias y nos aconsejó, no se dejen matar, pero no en el sentido de que se defiendan, sino en el sentido de que huyan a otro lugar. Si los persiguen en una ciudad, huyan a la otra. Ese es el consejo de quién, del Mesías. Así que no crean el cuento ese de que si te van a matar por tu fe, tienes que dejarte matar. No, señor. Hubo un tiempo en que hubo personas que hicieron eso, ¿verdad? Pero no es necesario hacer eso. Consejo del Mesías mismo. Así que, queridos hermanos, estos valores demostrados por aquellas parteras, ¿verdad? Que mencionamos al principio de la lectura, que a pesar de la orden del gobierno de su tiempo, a pesar de la orden de matar a los niños varones que nacieron, ellas no lo hicieron. Así que no tenemos que hacer lo que el gobierno nos manda, si eso que nos manda es contrario a la orden del jefe grande de ahí arriba, que es el Todopoderoso Yahweh. Ahora, toda orden que nos dé el gobierno y que sea justa y correcta, tenemos que obedecerla. Es diferente. Estamos hablando de desobediencia civil cuando el gobierno se corrompe, se pervierte y persigue innecesariamente a los buenos. En ese caso hay que huir, hay que huir. Y si hay que defenderse, pues de alguna manera, ¿verdad? Diciéndole lo que no es, para uno salvarse o salvar a otro, eso es lo que hay que hacer. Ahora, esto no excusa a nadie de hacer, por ejemplo, de mentir por conveniencia o por, qué sé yo, por otras razones monetarias o lo que sea. Y lo de huir, escapar, no es malo tampoco. No es malo, porque el Mesías mismo nos lo dijo. Pero hermanos, que he subido y voy a subir y he subido los últimos 2 o 3 videos a pesar de mi padecimiento de los bronquios y garganta. Pero creo que no, que esta va a ser la última vez que voy a subir un video con estos temas hablados por la razón obvia que ustedes están viendo. No puedo hablar bien, ¿verdad? Sino tosiendo y carraspeando. Así que espero que me disculpen. No digo por última vez para siempre. Digo por última vez hasta que se me cure esta condición. ¿Ok? Voy a tomar un tratamiento. Voy a seguir publicando cosas, o sea, voy a seguir enseñando por medios escritos, ¿verdad? Boletines, etcétera, pero no por medio de videos como lo estoy haciendo hasta ahora. Pues que todo poderoso me ayude y me ayude a lograr, ¿verdad? Una mejoría en esta condición de la garganta y
los bronquios. Y pues oren por mí los que puedan, a ver si se me cumple ese deseo. Para entonces continuar con los estudios en video más tarde cuando haya mejorado mucho esa condición. Gracias a los que yo sé que ya están orando por mí y gracias a los que están escuchando y viendo estos videos. Pueden seguir viendo los anteriores, ¿verdad? En los que yo me repongo de esta condición. Ok, bueno, pues, Shalom, que Todopoderoso, Yahweh, el Padre Celestial, los bendiga mucho. Y ahora vamos a dejar de, o sea, cerrar la, la grabación. Hasta la próxima. Shalom.